desde Barranquilla, Colombia. Esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Bienvenidos. Somos gente de Mundo Historias para Contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo Historias para Contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. En Gente de Mundo Historias para Contar creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio. Más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo Historias para Contar, nueva temporada. Al aire, Gente de Mundo Historias para Contar, con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo Historias para Contar a través de Caribe Radio Online, la radio del presente, la radio del futuro. De igual manera, usted nos puede ver y seguir a través de las diferentes redes sociales de nuestro canal de YouTube, Gente de Mundo Historias para Contar. Y a las 23 horas, los viernes, a través de Hola Mundo Radio Online, la emisora digital de la Agencia Mundial de Prensa. En la tarde de hoy, como todas las tardes, Daniela Bello Cano, en la coordinación sonora y digital. La dirección de esta emisora es de Carlos Julio Arzuza López. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar Gente de Mundo Historias para Contar, un programa que intenta avivar el género de las entrevistas en las redes sociales y en el canal de YouTube. No somos podcast, somos un programa de radio en las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos llaman, que nos escriben, que nos sugieren invitados, nos sugieren temas. Tengo para responderles que sí, efectivamente estamos trabajando en esos nombres que muchos de ustedes proponen, en muchos de esos temas. Lo que ocurre que a veces no es tan fácil porque generalmente el perfil de las personas con las que trabajamos, a las que entrevistamos, son personas supremamente ocupadas, que graban, que viajan, dictan conferencias, lanzan libros y generalmente coincidir agenda no es muy fácil. En esta oportunidad quiero hacer un homenaje sincero, póstumo a tres grandes actores de la televisión colombiana con los cuales, con dos, tuve mucha cercanía. Les hablo de doña Flor Vargas, que incluso hay una grabación que nos dejó Daniel. Vamos a buscar la grabación de Flor Vargas, el saludo que nos dejó, la entrevistamos en dos oportunidades en este espacio, y de igual manera con Waldo Urrego. Con Waldo Urrego era de esos personajes precisamente que estábamos cuadrando fechas para una entrevista y el tiempo no nos ayudó, se nos adelantó en el viaje. Y la tercera persona a la que le vamos a rendir un tributo hoy de recordación, de homenaje, es a Gustavo Angarita. A él sí tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento, pero no tuve comunicación con él, pero estaba estableciendo vínculos a ver de qué manera lo podía entrevistar y tampoco nos le alcanzó la vida a Gustavo Angarita. Hoy vamos a recordarlos y para recordarlos a esos compañeros invaluables, grandes, tenemos a dos grandes de la televisión colombiana. Tenemos a Leticia Palacios, 70 años en la televisión, en el teatro, en el cine, en la radio. De igual manera tenemos a María Eugenia Penagos, actriz, gestora cultural, gestora artística, directora, libretista, guionista y directora de el Círculo Colombiano de Artistas, SICA. Con ellas he querido hacer este homenaje. Quise invitar a otros compañeros, pero grabando, viajando, no pudieron ir.
Maestra Leticia, muy buenas tardes. Bienvenida a Gente de Mundo, Historias para Contar. Pero muy buenas tardes. Es un verdadero placer que mi amigo Juan Carlos me haya invitado a su programa. Con gusto estoy aquí, feliz. Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar a María Eugenia Penagos, quien es muy allegada a nuestra casa y a nuestros afectos. María Eugenia, agradeciéndote doblemente tu participación. Sabemos que estás indispuesta en un fuerte resfriado, resultado de ese clima cambiante de Bogotá. Sin embargo, tú has dicho presente y te lo agradecemos. Buenas tardes. Hola, Juan, aquí estoy presente y combatiente. Y nada, sí estoy, me mandó a cama, sinceramente, esta gripa, pero estuve en cama sábado, domingo, pero ya el lunes me tocaba ir a trabajar. He trabajado como a la mitad de lo que soy yo, pero ahí estamos firmes. Gracias por esta invitación y un saludo para todos. Con todo gusto, sabes que nuestros afectos, nuestro cariño, igual para Leticia y para todos tus compañeros, es grande y aquí estamos siempre dispuestos a apoyarlos, a saludarlos, a darles la bienvenida a ese gran talento que ustedes tienen y que han demostrado a lo largo de toda una vida. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a recordar hoy, por favor, Daniel, búscame las fotografías que te envié. Vamos a recordar a Flor Vargas. ¿Qué recuerdos tienen de Flor Vargas, Leticia? Grandes recuerdos tengo de Florecita. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, que estaba muy pollita, tenía 19 añitos. Entonces, Gaspar me hizo un casting de voz allá en Todelar, que me llevó a Lisita de Rojas y Erika Cruz. Entonces, le pareció muy bonita la voz mía. Me dijo, tienes bastante potencial para la radio. ¿Tú de dónde vienes? Le dije, no, pues yo vengo de Medellín. Yo hice poco radio allá porque más he estado dedicada al canto y al baile, porque también soy bailarina y cantante. Pero sí estuve en el elenco de Caracol de Medellín y pues ahora me vine aquí a Bogotá a ver qué hay por aquí. Y me dijo, no, pues realmente me encanta tu voz. Y me dijo, te voy a recomendar con Alejandro Pérez Rico, que en ese tiempo era el director de Todelar. Y él era el que hacía la ley contra el AMPA. Pues allí empecé también allá en Todelar a hacer la ley contra el AMPA. Y ahí comencé con Florecita. Nos hicimos grandes amigas. ¿Oportunidad de compartir escena con ella o en el teatro? No, escena con ella en las radionovelas. Ah, ok. Ella era toda una señora actriz en las novelas de Todelar en ese tiempo. Y también ella era la que escribía el programa Soluciona su problema, porque así resolvemos su caso, era de Caracol. Ah, ok. Entonces, Todelar lo puso Soluciona su problema y Florecita era la que escribía ese programa. Y Chelita del Río era la consejera. Imagínate, grandes actrices, sí, ¿no? Flor Vargas exacto, y Chela del Río. Entonces, sí, Chelita, cuando Chelita estaba ella para tener bebé, yo la reemplacé y allí me quedé con el programa de la consejera toda la vida. Leticia, ¿por qué esta generación nueva de actores pareciera que no tuviera esa mística que tenían ustedes? No sé, mira, mi amor, es que como hoy en día yo digo que la madre hace mucha falta en la casa, porque es que la primera educación, los primeros valores, todo eso se lo da la mamá en la casa. Pero como ahora las madres ya tienen que salir a trabajar, porque como la vida está dura, ya trabaja el papá, ya trabaja la mamá. Y entonces los muchachitos se crían con el abuelo o con la tía o con la señora que contratan para que los eduque. Entonces, todas esas cosas son las que hoy en día adolecemos. Todos adolecemos de esa educación primaria que uno recibe de su mamita en la casa. Así es. Entonces, esos valores hacen mucha falta, porque los muchachos hoy en día
son muy metalizados, mi amor. Sí. O dime que no. Ah, no, pues claro. Ya, La misma, sí, ya sé. sí, el mismo Ah, sí. interrogante se lo paso a María Eugenia Penaus. María Eugenia, ¿qué recuerdos tienes de Flor Vargas? Muy cercana a ella, ¿no? Sí, yo la conocí hace muchísimos años. La verdad no me acuerdo cuántos, pero trabajé con ella en la radio, en Radio Nacional. Ella dirigía, hacía un programa sobre historias, sobre etnias, y también fui amiga de Manuel Cabral, entonces por eso, su hijo, entonces por eso estábamos también tan cerca, y conocí mucho a Cecilia, su otra hija. En fin, como que pasamos por muchas cosas, porque mientras yo estaba en el círculo, ella estaba haciendo Azona, porque esa era otra asociación para los artistas. También me dirigió en teatro en una temporada que hicimos en el Teatro Colón. Em, Trabajó también bajo la dirección de Felipe González en ciertas cosas, entonces compartimos set. Y nada, yo la recuerdo de ir a su apartamento con, ¿con quién? Con Efraín Arce Aragón, que fuimos una noche allá, pero también estuve en varias ocasiones. Em, la vi hace un año porque estuvo en el círculo, porque se presenta en el círculo en diciembre una cosa que se llama, una cosa no, una corporación que se llama Diciembres Artísticos de Amistad, y a ella se le rindió homenaje. Y bueno, la pude ver en varias ocasiones. Hacia su final no la pude ver. Mi corazón no aguanta muchas cosas, Juan. Entonces, yo no voy a una funeraria desde que Felipe murió. No soy capaz. No sé si alguien me entienda o qué. Ese día o cuando una persona, una amiga, amigo, un Yo te compañero se me entiendo. va, yo sufro mucho, lloro, me encierro, pero soy incapaz de ir a una funeraria. Esa es la verdad, pero quise mucho a Flor y ella la tengo todavía en el WhatsApp, ella me mandaba imágenes, me mandaba mensajitos, yo también le respondía, ella oraba por mí, yo oraba por ella. Sí, yo, Y la una, verdad me dio mucha tristeza, mucho dolor, no porque, a ver, ella se fue a un lugar maravilloso, sí, o sea, no tiene uno por qué sentir la tristeza de que partió, sino la alegría de que con De quienes que se se va a fueron a un encontrar. mundo mejor. Sí, verdad. Claro, y se va a encontrar con sus hijos, que me parece algo así, no, Qué que no me extraordinario. cabe en el corazón la dicha, pero también con un padre que la recibe con los brazos abiertos. Eso es lo que yo siento por Flor. así es. Bueno, en cuanto a tu situación que no puedes asistir a una funeraria, ¿verdad? Es respetable, muchas personas tienen esa misma situación. Yo no resisto una funeraria, pero saco fuerzas y voy. Saco fuerzas y voy, pero ay, Dios mío, no es Yo fácil. tampoco, pero de verdad, tiene que ser algo No, muy Sí, especial. sí, O sí, sea, tiene que ser alguien de mi familia, de resto yo tampoco. sí, Desde que murió Juan, mi hijo y mi padre y mi marido, claro, no sí. volví. es que yo tuve Ay, 3 muertes seguidas que fueron mi mamá, Felipe y mi hermana que murió a los 8 días. O sea, eso era una cosa claro, yo recuerdo. Una cosa que, loca. El mío que me también fue tuvo seguido. mal durante muchos años. Salir de ese desierto tan tenaz me costó muchísimo trabajo. Hacer ese duelo al final también fue muy difícil. Pero bueno, no, nada. Pero aún así yo prometí que no volvía. Claro. No era muy común para la época una mujer directora, ¿no? Sin embargo, creo que ella fue de las primeras en este país. Sí, le dieron la oportunidad de hacer Una mujer de 4 en conducta. Muy extraño Sí, porque sí, sí.
las Sí, oportunidades se pierden. Las mujeres no tenemos como esa posibilidad. Y algunas veces sí de escribir, ella escribía radionovela, ella también adaptaba para sus programas de radio, y escribía y desarrollaba sus temas, pero darle el chance para continuar no se lo dieron, pese a que una mujer de 4 en conducta tuvo muy buenos resultados. sí, bastante. Y Sí, ella, Bastante. y ella dirigió para esa época esa novela sí, señor. con Laura Sí, García, sí, ¿no? señor. Con Exactamente. Laurita, claro, Laura García claro, para sí, señor. Caracol Televisión. Yo una semana antes o 2 semanas antes quizás de su fallecimiento también tenía comunicación con ella, me enviaba audios, oraba por mí, me daba la bendición y yo le contestaba siempre con el mismo cariño de toda la vida, maestra Flor. Pero ahora revisando casualmente las 3 personas que vamos a recordar hoy, Flor Vargas, Waldo Urrego y Gustavo Angarita, eran mal encarados, hablando así popularmente, eran mal encarados, pero no eran mal encarados, simplemente no sé, adoptaban esa postura o esa posición y muchas veces la gente le temía porque los veía como mal encarados, rabiosos y muy lejos de ser lo que proyectaban, ¿no? Claro, mira, Gustavo era muy zen, con un rostro casi impenetrable, pero uno Tenaz. lograba hacerlo sonreír y cruzar con él 4 palabras, porque tampoco era muy parlanchín, Muy pero era serio. un corazón maravilloso, sino que sí, esa es la sensación, y porque era muy interior. Y Sí. Waldo algunas veces era mal geniado, sí lo reconozco. Compartí con él una telenovela que se llamaba Lejano Azul, sobre Luisa Calvo. Yo era la esposa de él hacía de Luisa Calvo y yo era Anita de Calvo. Bien como compañeros, porque además lo conozco desde el año 63 más o menos, o lo conocí desde esa época. Hace año y medio nos encontramos en una reunión en la casa de Jaime Arturo Gómez. Allí E nos incluso, vimos. Sí, yo sí, estuve allá. así, incluso yo iba a estrenar una obra de teatro como actriz. Él quedó de ir, nunca fue, bueno, no importa, pero nos encontramos ahí y estaba gentil, sonreía un poco más de lo que sonreía antes. Entonces lo noté como más ligero de cargas, más relajado, más sencillo, más simple. Sí, sí, esa fue mi apreciación. Pero sí, lo conocí por muchísimos años en diferentes situaciones. Maestra Y Leticia, ¿qué recuerdos tiene usted, perdón, María Eugenia, de Gustavo Angarita? Le preguntaba, maestra Leticia Palacio, María Eugenia ya nos ambientó un poco con el tema de Gustavo Angarita. ¿Qué recuerdos tiene usted precisamente del maestro Gustavo? Yo con Gustavo nunca compartí mi amor. Lo admiré como un gran personaje, un gran actor, un gran caballero, pues lo que se apreciaba en su trabajo en televisión, que era extraordinario. Pero nunca compartí trabajo con él, no, nunca compartí. Con Waldo sí. Waldo sí es de Pollitos allá. Con el Waldo hizo mucho radio con Chela y compartimos muchísimo, en radio y en teatro también. Vamos a repetirlo, por favor, Daniel. Un video donde está Gustavo Angarita con María Eugenia Penagos, están abrazados, pegados casi rostro con rostro. Ese video que me lo envió alguna vez María Eugenia Penagos y lo guardé en mi galería. Y mire que precisamente nos sirve hoy para engalanar el recuerdo a estos personajes de nuestra televisión colombiana. Gustavo Angarita con María Eugenia Penagos.
Hola, un saludo para todos. Estoy aquí con un personaje extraordinario, Gustavo Angarita, gran actor, ícono de nuestra televisión y el teatro, pintor. Va a estar con nosotros el Día Mundial del Cáncer de Seno, en el conversatorio y en la expo. Todos están invitados el 15 de octubre, martes, a las 7 de la noche. Los esperamos. María Eugenia, estabas hablando que Gustavo Angarita iba a estar como invitado a la charla del Día Mundial contra el Cáncer de Seno, ¿no? Sí, sí. Sí. Gustavo, Yo conocí a Gustavo en plena Avenida 19, a unos pasos de Gravi. Yo venía con Lucy Martínez y Alberto Tejada, su esposo, y él venía. Y se saludó con Lucy y con Tejada, por supuesto, porque eran sus amigos de toda la vida, y me lo presentaron. Y él me saludó formalmente, pero yo recuerdo haberle hecho el comentario a doña Lucy Martínez, me gustaría tanto entrevistarlo, pero me da pánico con esa cara de bravo que tiene. Me dice, no, él no es bravo, simplemente es una cara. ¿Serio? Sí, muy serio. Y ese video que graba con María Eugenia Penagos también sale muy serio, ¿no? Meditabundo, pensativo. claro, es que era la impronta de Gustavo, Sí, pero uno tenía que verlo y uno le sonreía y le decía Gustavo y lo abrazaba y él ya sonreía y decía una palabra o dos quizá, no sé, pero alguna sonrisa uno le arrancaba. sí. A mí me decía, Y yo parecen... estuve, Sí, ¿sabes qué tuve? sí, Tuve la oportunidad de ir a su casa a ver sus obras de arte, lo que él pintaba. Y entonces ese día me senté y tomé café con él. Justo cuando, con eso que estás viendo, con eso que vieron del video, sí. tomamos café, charlamos, me mostraba una obra, otra, me dejó escoger lo que iba a exponer. No, sensacional. Y después volví para llevarle sus obras, pero ya te digo, muy, muy estricto en su lenguaje. Y es cierto que tenía 32 gatos. Pues yo no los vi, solo vi uno. Sí, No sé dónde estarían los 32, la verdad, no lo sé. Sí, porque que tenía que llegó a tener hasta 32 gatos, que su hijo Gustavo Angarita Jr. le decía, papá, ya para con esto porque los vecinos se están quejando. Ya no, pues. ¿Es verdad? Pues mira que no los vi. También tuve el placer de proponerlo, postularlo para el premio Ancestrales. Claro. Un premio del Ministerio de Cultura. Y yo organicé para recogerlo en su casa y todo para llevarlo, porque, o si no, Gustavo no va, no hubiera ido. Pero recibió su premio y a mí me satisfizo mucho porque además había algo de dinero en el premio. Qué bueno. Y eso le sirvió mucho en esos momentos. Te estoy hablando de principios del año pasado. Ah, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Esa es la labor, esa es la magnífica labor que hace María Eugenia Penagos desde el Círculo Colombiano de Artistas en su calidad de presidenta, donde demuestra no solo el cariño, la solidaridad hacia sus compañeros, sino de ver de qué manera ayudamos a ese compañero que de pronto o no pueda estar pasando por un momento difícil. Me decía en esa oportunidad Lucy Martínez que Gustavo Angarita le decía que él ponía esa cara de bravo para que no lo jodieran tanto, porque que en el mundo de ustedes suelen joderlos mucho. A veces sí, a veces la gente es un poco cansona. Sí. Sí, me imagino con los horarios de grabación, con el repite. Claro. Entonces, Sí, eso sí es cierto. Sí, entonces pero bueno, a veces los actores se salen de casilla. Ponerle la buena cara. A veces se salen de casilla como para decir no molesten más y hágale. Pues yo creo que, Juan, sí, es que yo creo que los que venimos de atrás estábamos como acostumbrados a la disciplina, a obedecerle a un director, porque era un director que sabía, directores de actores, que decían, mira, no es por ahí, por esto y esto y esto.
esa propuesta no funciona, o ¿qué te está faltando en esta escena? Vamos a grabar, pero quiero que le des esto y esto. Entonces uno estaba acostumbrado a eso, y yo respeto al director profundamente y al coordinador y a toda la gente que está ahí, y no, nunca me he despachado con nadie de ser mal geniada o algo. A mí me parece que Gustavo era una forma de ser así, de introversión, de meditación. Por eso te digo que era muy zen, como que el mundo pasa por encima de mí y punto. Me dan un libreto, lo aprendo, lo estudio, saco un buen personaje, pero no quiero saber más del mundo. Y se encerraba en eso. Esa es mi sensación. Sí, claro, y esa fue la sensación que también trabajó y proyectó, ¿no? De una persona muy reflexiva, que leía mucho de la filosofía, de la historia del arte, su permanencia en Europa, donde él dice que se cultivó mucho en el tema de las artes. Leticia, no compartiste con él escena, pero lo admiraste desde la distancia como un colega, como un trabajador comprometido. Esa admiración, Sí. ¿tú recuerdas de dónde sale, desde qué programa se dio o algo? Pues él también estuvo en el Teatro Popular. Sí. Allí lo vi en unas obras y después empiezo a verlo en televisión. Siempre lo admiré. Decía, este señor es un actorazo, ¿para qué? Y siempre guardé para él una gran admiración. Sí, aunque nunca compartí escena con él. Pero Toda la sí, vida, todas las obras, aquellas obras costumbristas, ¿se acuerdan, Mario? Que Sí. protagonizó él, La Casa de las Dos Palmas, y bueno, aquellas obras lindas que presentaron hace años, costumbristas, que él siempre era el matrón ahí, mejor dicho. así Qué es. personajes los de este señor, ¿para qué? Así es. Siempre una gran admiración. María Eugenia, Sí, señor. María Eugenia, no sé si sabes o estás enterada, en las redes sociales, lo que es Facebook y TikTok puntualmente, están pasando capítulos de Lejos del Nido. Imagínate. ¿Verdad? No puedo Sí, creerlo. claro. Pero no sé dónde. Sí, No sé yo No, yo dónde. ¿En tampoco. dónde? en Facebook y en TikTok. Ok. No, Sí. mira. No, Sí. Hay hasta que ahora me mirar. entero. Qué interesante, me encantaría. Voy Sí, a buscarlo, a ver. sí, sí. Sí, claro. De, yo Te también lo cuento buscaré. algo. de igual, Sí. de igual manera, Te voy a contar algo. sí, Algo que Silvio Ángel, ¿lo recuerdas? claro que sí. Ay, claro. Mi amado Bueno, Silvio, su hijo me llamó porque lo llevaron a un hogar geriátrico. No sé dónde, porque no, mi vida es como un tsunami llena de 80,000 cosas, ¿cierto? Sí. Sí. Un bucle. Pero te quería contar eso. Voy a averiguar Caramba. porque no sé si todavía, cómo esté, ¿sí? Si Claro. está ubicado, si no está ubicado, para ver si logras Ve, yo también voy a averiguar. entrevistarlo. Silvio es compadre mío, es padrino de uno de mis hijos. Bueno, Pero lo fíjese, que pasa es que él se alejó tanto del ambiente. claro, don Porque Silvio la Ángel. vida es así, la vida nos lleva a eso, porque cuando finaliza la vida laboral, llamémoslo así, porque Sí, uno se aleja de un mucho, sí. momento a otro ya no te llaman, ya no estás en sí. nada, por las Exacto, razones sí. que sea, entonces Ajá. la persona también se retrae. Y Sí, claro. hay que buscar siempre hacer algo y estar visible, porque o si no te acaban. Exactamente, sí, señora. Sí, Sí, es muy así cierto. es. Don Silvio Ángel, el recordado Don Joaquito de Don Chinche y muchos personajes. Silvio Ángel Grisales, claro, como no, Don Joaquito. Vamos a indagar Ajá. por la salud de él. Ayer también, María Eugenia, me enteré que ha estado enferma Rebeca López. Sí me contaron, pero yo pensé que pero me lo contaron hace muchos días. Sí, Me lo estaba. contó ¿Sí? Jaime Arturo Gómez, voy a averiguar Ay, voy a llamar a Jaime Arturo, cómo no me ha está. contado nada. Sí, Y sí. yo me No comunico porque con fue él hace todos los muchos días. días. No, Leti, fue hace muchos días y fue así como de paso, porque él no ha estado como
él ha estado viajando y todo, entonces no digas que yo te conté, por favor. No, tranquila. Llámalo y pregúntale, pero Sí. Claro, sí, yo supe porque ayer hablé con su hijo Guillermo Galvez, que estamos cuadrando una entrevista y me pidió que le diera por lo menos un mes de chance para tratar de arreglar el tema de salud de su mamá en lo que corresponde y puede él como hijo, ¿no? Bueno, vamos a seguir en este recorderis de estos grandes actores, grandes compañeros de la televisión colombiana, como lo fueron Flor Vargas, Gustavo Ay, Angarita y Waldo Urrego. Vamos a entrar ahora a hablar un poco de Waldo Urrego. Ese es otro que tenía una cara de malo también y le sacó creo que buen provecho, ¿no? Ay, pero ese Waldo era un amor, caramba. Sí. Yo sí, con Waldo sí. Ay. ¿Qué Con recuerdos Waldito, tienes sí. de Waldo? De Waldo, Ave María. Waldo empezó muy pollito a hacer radio en el elenco de Caracol. En el elenco de Caracol. Y resulta que me acuerdo que allá hubo una vez en una propuesta, en una reunión, que cobraban 10 centavos por cada equivocación. Y Waldo se caía mucho y pagaba, y se le quedaba la plata de los bolos allí. No, entonces Waldo decía, cuando pagaban, decía, no, pues la mitad del sueldo se me quedó aquí. Y en cambio en el teatro era fabuloso, pero en radio cuando comenzó se equivocaba mucho y le molestábamos mucho allí. Después de que ya se casó con Chelita, Chelita también es madrina de uno de mis hijos, y Waldo. Y resulta que allí con Carlos de la Fuente, que en paz descanse, formamos una sociedad para producir las novelas de Caracol, que se llamaba Radio Producciones, ¿sí? Pero fue cuando ya llegó Timo León Gómez y cuando ya llegaron los periodistas y dijeron, no, acaben con las novelas, que eso ya está mandado a recoger, y allí se quedó la sociedad, no volvimos a hacer nada, con Waldito, Chela, Carlos de la Fuente y yo, formamos una sociedad para producir novelas de radio. María Eugenia, Se recuerda. sí. María Eugenia, privadamente con ustedes, Waldo le sacaba gracia y provecho a su mala cara, a su rostro de malo. ¿Sabías tú que él se autoburlaba, por decirlo de alguna manera, y se sacaba provecho de eso? ¿O él nunca tocaba ese tema con ustedes privadamente? no, para nada. No. Decir, no. Él era Waldo y no al respecto. No, yo creo que en ese sentido todos hemos sido respetuosos y además está comprobado por muchas personas del medio, pero también por muchas personas de todos los países, que desde que seas bueno, no importa tu físico, no importa tu cara, porque igual te ubican. Claro. Siempre hizo de malo. Tan bello, sí. Pero era un personaje. Era un personaje. Sí. Excepto lo de Luisa Calvo, que obviamente no tenía por dónde ser malo, pero sí era, Luisa Calvo era una persona seria, austera, un compositor maravilloso, y no, nada, yo creo que yo tuve par encuentros no buenos con Waldo, pero nada de lo que tiene que ver con la vida cotidiana, porque un día llegó yo había empezado con el círculo, ya llevaba un año de una labor muy, muy complicada, y él llegó a decirme, vengo a pedirte que acabes con esto, porque esto huele a azufre. Y yo me quedé desconcertada de que alguien me dijera eso, y le dije, no, en mis manos el círculo no se acaba. Ni siquiera peleamos, ni le pregunté por qué me decía eso tan feo. En vez de decir, María Eugenia, vengo a ayudarte. Y
pero no, eso no impidió que yo sintiera un aprecio por Waldo, ¿no? Claro. En absoluto. Valoraste Pero sí, valoraste ya mucho lo más recuerdo, la Juan. amistad, el Todavía cariño, el recuerdo colegaje. eso. Valoraste más la Claro. amistad, el cariño, el colegaje, que un comentario de pronto no oportuno en el momento. ¿Y tuviste la oportunidad de Exacto. grabar con él, María Eugenia? Sí, en Lejano Azul. En Sí. Lejano Azul éramos pareja, Ah, qué va. éramos marido y mujer. Era una novela que dirigió Jairo Soto y una linda novela. Y nada, todo estuvo muy bien. Es que, Dios mío, para que haya un disgusto, yo creo que se necesitan dos. Sí. Yo creo. Y como que yo Nosotras no nunca estoy en peleamos ese con nadie. juego. Sí. Así que no, todo fue muy bien con Waldo y con Gustavo. Mira, yo le reflejaba todo el cariño que yo sentía por él y él me respondía con una sonrisa. Tan Yo no bello. pedía más. Qué bueno. Qué bueno traer a colación todos estos recuerdos de los compañeros que han partido, que han tomado ventaja simplemente al momento de partir, y se trataba de eso precisamente, de recordarlos con cariño, de saber que si pudo haber algún momento de tensión, fue producto del trabajo o resultado del trabajo, pero que ante todo estaba la amistad y ese colega. Y es que la televisión, el teatro en este país, ustedes lo hicieron. Esa camada grande de artistas, y perdónenme por la palabra de pronto por la camada, pero esa camada de artistas creo que no volverá nunca más. Yo no creo. ¿Sabes una cosa? ¿Sí? Hay algo, tal vez ese amor que nosotros sentíamos por la profesión, porque a esto hay que meterle amor. Ser artista es ser amor. Demasiado. Sí. Esto no es para hacer negocio, esto no es para llenarte de plata ni nada de esas cosas. Entonces, toda esta camada que tú dices, dejamos como una impronta en la vida y por eso la gente aún nos recuerda, Claro. aún nos extraña y aún nos quiere. Eso es lo que tienes que hacer siempre, donde tú dejes amor, donde tú dejes una sonrisa, donde dejes una frase bonita, alguien te recordará. Donde dejes una bendición, alguien te recordará. Cierto, cierto. Sí. Es bueno. La vida es un camino de rosas, pero lleno de espinas. Pero hay que saberlas caminar y dejar Sí. huellas bonitas. Siempre dejar huella bonita. Eso es muy bello. Así es. Bueno, mis queridas amigas, excelentes y finas artistas, de eso se trataba, de hacer un recorderis de estos tres grandes compañeros que partieron a una mejor vida, que muy seguramente estarán actuando en la mejor obra de teatro o de televisión con los grandes que le acompañan. Muchísimas gracias, mi querida maestra Leticia Palacio, maestra María Eugenia Penago. Con mucho Las gusto. dejo para que descansen y muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Juan, a ti muchas gracias, sobre todo por visibilizar a esos amigos que se han ido, que cuando uno recuerda a alguien nunca morirá, Así y es. porque sí necesitan que se les recuerde. Muchos a veces no tuvieron un homenaje en vida, así que no importa, así sea con la muerte, esto que estás haciendo hoy es un homenaje para ellos. Muchas Y gracias, bello. mi Juan. Muy hermoso, Juancito. Eso se te agradece en el alma, mi amor. Con todo gusto. Que tengan una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Bendiciones. amigos, hemos llegado al final de gente. Bendiciones para ti y para tu equipo. Amén. Hasta Muchas pronto. gracias, María Eugenia y maestra Leticia Palacio desde Bogotá. Dos grandes Gracias, actrices amén. recordando a compañeros que ya partieron. Gustavo Angarita, Flor Vargas y Waldo Urrego. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada. Un programa diferente. Queríamos recordar a estos tres compañeros y creo que de verdad lo hicimos de una manera respetuosa, con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Daniela Bello Cano estuvo en la parte sonora, en la parte visual y digital. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de presentar, dirigir y coordinar Gente de Mundo, Historias para Contar. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hola amigos de Barranquilla, Colombia y el mundo. Soy Flor Vargas, actriz con más de 60 años en la televisión,
el teatro, el cine y la radio. Quiero invitarlos a ver y seguir todos los viernes de 4 a 5 de la tarde el programa Gente de Mundo, Historias para Contar, por Caribe Radio Online, con nuestro amigo Juan Carlos Jiménez. Tiene unas historias de vida muy bellas. Y ahí estoy yo, Flor Vargas. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar.